Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy me voy a maquillar como Blancanieves, pero no solo eso. También les voy a contar en quiénes se inspiraron para escribir ese libro. O sea, la historia horrible que hay detrás de Blancanieves. Entonces, voy a empezar ya mismo. Me maquillo y al mismo tiempo les voy contando. Todos crecimos viendo Blancanieves. O bueno, eso es lo que yo creo, porque yo fui como que una de esas personas que siempre amó ver todas las princesas de Disney. Blancanieves fue escrita por los hermanos Green y luego de que ellos escribieran el cuento fue interpretada en una obra de teatro en Broadway. Después de eso, entonces sí, Disney lo llevó a las caricaturas e hicieron esa película que tanto conocemos y que muchos de nosotros crecimos viéndola, o al menos yo. Pero sin mucho redondeo, esta historia fue basada o es lo que dicen que fue basada en dos mujeres alemanas. O sea, los hermanos Green se inspiraron en dos mujeres alemanas de la historia para escribir el cuento. La historia de Blancanieves ya no la sabemos, pero sí les quiero como que explicar qué es lo que dice la gente exactamente o qué es lo que las personas piensan en quiénes se basaron los hermanos Green. Ok, la primera mujer en la que dicen que ellos se basaron fue una mujer llamada Margareta von Waldeck o algo así. Pero digámosle Margareta porque no sé pronunciar su apellido. Ella nació en Alemania en el 1533 y era hija de un aristócrata alemán. Su mamá falleció cuando ella tenía 4 añitos y entonces su papá se casó con una mujer que dicen que como que no era muy buena. Entonces aquí ya vemos la primera similitud de Blancanieves con ella y es que tenía una madrastra como todas las princesas de Disney. La madrastra de Margareta era una condesa y se llamaba Claudia Elizabeth. No sé pronunciar el apellido, así que se los voy a dejar escrito por aquí. Se dice que Margareta tenía muy buena amistad con los niñitos que trabajaban en las minas, porque antes, esto es un dato curioso y bastante horrible, antes preferían tener niños trabajando en las minas porque como eran muy chiquitos, ellos podían como que entrar mejor en los espacios que se necesitaba para alcanzar el oro o lo que sea que los cristales o minerales o qué sé yo, lo que sea que hubiese en esas minas. Entonces, en su mayoría los que trabajaban en las minas eran niños y por eso se dice que Margareta tenía muy buena relación con ellos y como que iba y jugaba con ellos y hablaba con ellos y así. Y de ahí es que viene eso de los 7 enanitos. Un dato bastante horrible sobre los niños que trabajaban en esas minas era que ellos no crecían como la gente normal porque no se alimentaban bien, o sea, ellos crecían siempre en desnutrición y aparte de eso, la postura que ellos tenían así como que siempre erguida porque tenían que estar metidos en los huequitos, trabajando y sacando el oro o lo que sea que hubiese en las minas, hacían que esa postura no dejaba que sus huesitos se desarrollaran correctamente y entonces crecían como enanos, aun cuando ellos no habían nacido como enanitos. Entonces, por ese motivo, o bueno, es lo que se dice, que los hermanos Green se inspiraron en esos niños para hacer a los enanitos. Bueno, Margareta fue creciendo y ya cuando tenía como unos 13 añitos, ella ya se estaba viendo más grandecita y se veía súper linda. Margaret tenía ojos azules y era rubia. Ya sé que vas a decir, pero ¿cómo que era rubia si Blancanieves tenía el cabello negro? Ya sé que estás pensando cómo que tenía los ojos azules y era rubia, pero ya todo va a tener sentido, espérate. Bueno, esta Margaret tuvo un romance con un príncipe llamado Felipe, quien llegó a ser el rey Felipe II de España. Eso está bastante interesante. Este príncipe quería casarse con ella, pero el papá del príncipe como que no estaba muy de acuerdo con la cosa porque ella era plebeya. O sea, ella no era de la realeza y saben que antes los príncipes se tenían que casar con príncipes y todo era así en la realeza y creo que aún sigue siendo así. Y el papá del príncipe Felipe no quería que se casara con ella. Entonces, lo que se dice, que es bastante espantoso, es que el rey como que fue envenenando a Margaret poquito a poco. Más adelante, cuando ella muere, sí, murió envenenada.
y no se pudo casar con el príncipe Felipe. Y sí, bien horrible. Y creo que de ahí es que viene la cosa de que a Blancanieves la madrastra la quería envenenar. Pero en este caso lo que la leyenda cuenta es que fue el papá del príncipe Felipe quien la envenenó. Es una leyenda, no se puede confirmar si de verdad pasó así, pero sí se confirmó que ella murió envenenada porque le hicieron una autopsia de esas autopsias horribles que hacían antes, que te abrían todo y bueno, de esas. Y en esa autopsia como que llegaron a la conclusión que de verdad ella murió envenenada. Ahora, ¿quién la envenenó? No se sabe, pero todos dicen que fue el papá del príncipe Felipe porque no quería que se casara con la plebeya. Siento que está como que bastante creepy esta historia. Y ahora sí les voy a hablar de esta segunda mujer en la que ellos se inspiraron. También era de Alemania. También es una historia bastante fea, bastante horrible. No entiendo por qué antes la mayoría de las historias de Disney estaban basadas en cosas espantosas. Aunque sinceramente, si lo piensas bien, creo que muchas de las historias de Disney sí están feas. O sea, aun cuando las arreglaron y todo eso, sí creo que como que no están muy bonitas todas. Pero bueno, así crecimos. O así crecí yo, viendo todas esas historias, amándolas. Y Blancanieves era una de mis favoritas, la verdad. Bueno, ahora sí voy con la segunda mujer. Ella se llamaba María Sofía. Ahí está el nombre porque no lo sé pronunciar. Ella nació en el 1725 y era una baronesa. Ella nació en un castillo de Alemania. Ella sí era una princesa. Era hija de un príncipe. Y adivinen cómo se llamaba el papá de María Sofía. Felipe. ¿Será que no había otro nombre por el cual llamar a la gente en ese tiempo? Porque habían tantos Felipes. Ella era muy querida por su pueblo. O sea, literal, como que todos la amaban porque decían que ella era muy bondadosa, que era súper bonita con la gente. Y María Sofía tenía bastantes hermanos. Tenía 7, creo. Creo que eran 7, o eso fue lo que pude investigar. Y se dice que ella tuvo una infancia feliz, que tuvo una niñez súper linda y así. Pero a la edad de 12 años, su mamá falleció dando a luz a una de sus hermanitas o hermanitos, no me acuerdo. Pero sé que falleció dando a luz a uno de sus hermanitos y pues bueno, quedó sin mamá. Después de un tiempo, no sé si fue 1 año o 2 años, su papá, adivinen qué, obviamente se volvió a casar. Y bueno, la mujer con la que el papá de María Sofía se casó se llamaba Claudia Isabel María. A María Sofía le pasó algo bastante feo y es que a ella le dio viruela o varicela, una de las dos. Pero lo que sí se sabe es que por esas enfermedades que ella le dio, quedó casi ciega. Y eso hizo obviamente que el pueblo como que la amara más de lo que ella la amaba. Porque pobrecita. O sea, por tan bondadosa y tan linda que era, y aparte quedó ciega y eso, bueno, obviamente todos la iban a querer cada vez más. Se dice de esta señora, la madrastra, que era muy ambiciosa y que maltrataba a María Sofía y a sus hermanitos. Y ella tenía 2 hijos de su anterior matrimonio, del que quedó viuda, y les daba un trato especial a ellos. O sea, literal, María Sofía lo que hacía era limpiar el piso, atender a sus hermanitos, que esta señora no los atendía muy bien. ¿Y qué pasa? Que el papá de María Sofía, él se la mantenía viajando porque era príncipe y tenía que estar pendiente como de los asuntos de su posición, de su puesto, de su cosa. No se daba cuenta mucho de lo que estaba pasando. Y eso también tiene mucho sentido con el cuento de Blancanieves, porque de un momento a otro el papá de Blancanieves como que salió de escena, o sea, no se supo más nada de él, no lo volvieron a ver. Entonces, bueno, puede ser que tenga algo que ver con esta historia eso también. Bueno, la gente habla también mucho de la madrastra de María Sofía y dicen que esa señora era muy vanidosa y que era súper orgullosa. Y la verdad como que nadie la quería. Pero, y que era muy bonita.
ya era una señora y se mantenía muy bien para la edad que tenía. Y la señora le importaba muchísimo su físico. De ahí parece que viene eso de la madrastra de Blancanieves del cuento, que era una señora así súper vanidosa y solamente estaba pendiente de si era la más bonita del reino y todo eso. Hice las cejas fuera de cámara. Bueno, como les estaba diciendo, ella estaba bastante obsesionada con su belleza. El papá de María Sofía, él le regaló un espejo. Un espejo, de ahí viene este espejo mágico que sale en Blancanieves. Ahora, ¿por qué se decía que era un espejo mágico? Bueno, esto tiene una explicación. Cuenta la leyenda que este sí era en sí un espejo mágico. ¿Pero por qué? Resulta que el papá de María Sofía, este príncipe, él tenía una empresa. No sé si era una empresa, la verdad no sé cómo se le decían a las empresas antes, pero tenía una organización o algo, no sé, sí, eso era una empresa. Sí, una empresa que se dedicaba a trabajar metales y todo eso. Entonces, este señor vio como una linda idea regalarle un espejo a su esposa, hecho por él mismo. Bueno, este espejo dicen que fue hecho de un material con el que si le hablabas, te devolvía lo que le estabas hablando. ¿Tiene sentido o no? Es como te devolvía el eco. O madrastra decía, por ejemplo, le decía al espejo, tú eres la mujer más hermosa de todo el reino. Y entonces obviamente el espejo le iba a hablar y le iba a decir lo mismo, pero era su propio eco. O sea, esta señora tenía unos problemas de egocentrismo bastante grandes, o de narcisismo, o no sé. Pero esta señora resulta que sí le tenía envidia a María Sofía, porque María Sofía estaba creciendo y cada vez se ponía más linda. Y esta señora, obviamente, mientras la niña crecía, la señora se iba envejeciendo porque es normal, o sea, no vas a competir con una niña. Igual la niña lo que tenía eran 13 años. Bueno, un dato bastante curioso sobre este espejo es que este señor le escribió en el lado izquierdo del espejo un escrito que decía amor propio en latín. En cuanto a este espejo, me parece bastante interesante que se le dijera, o que la leyenda también dijera, que era un espejo mágico, pero creo que también tiene mucho que ver con que en ese tiempo las personas creían mucho en la magia. O sea, las personas a cualquier cosa como esta de que es un eco lo que le devolvía, lo que ella decía, las personas lo veían como mágico. Entonces, bueno, es posible que ese sea el motivo, o sea, que esa sea la razón por la que se le decía espejo mágico, no sé. Yo creo que me voy a quedar callada un segundito. Les voy a poner una musiquita o algo así de fondo mientras me hago el cut crease. Bueno, les sigo contando. Resulta que María Sofía sí era igual a Blancanieves. Ella sí tenía el cabello oscuro, era de una piel bastante blanquita y bueno, físicamente era como ella. Entonces se dice que se basaron o se inspiraron en ella para hacer el físico de Blancanieves. Algo bastante interesante también de María Sofía es que ella también tenía conexión con los niños que trabajaban en las minas. Esas infinitas colinas ella las subía para llevarles comida a estos niños que eran como sus amiguitos, pues. O sea, ella era muy bondadosa con ellos también, les llevaba comida y subía todas esas colinas solo para estar con ellos. Me voy a hacer los labios sin hablar porque no puedo hablar y hacerme los labios al mismo tiempo, así que les vuelvo a poner una musiquita y continúo con la historia. Ahora voy a terminar el maquillaje haciéndome el body paint rapidito, poniéndome peluca y pestañas y vuelvo.
Bueno, ya volví, convertida en Blancanieves, y voy a continuar con la historia. Entonces, lo que pasó con María Sofía fue que falleció a una temprana edad, o eso es lo que muchas personas dicen que pasó, y también dicen que supuestamente la velaron o veloriaron, no sé cuál es la palabra correcta, en un ataúd de cristal. Y entonces de allí vendría la parte del cuento donde a Blancanieves la tiene un ataúd de cristal y que luego llega el príncipe y la ve y dice, wow, eres muy hermosa, le da un beso y pues ella vuelve a la vida. Entonces, otras personas dicen que lo que pasó en realidad con María Sofía fue que ella se casó con un príncipe y pudo liberarse de su madrastra y vivieron felices para siempre. Pero bueno, estas son las dos historias en las que dicen que se inspiraron y pues creo que se parecen bastante y que tiene bastante sentido que las personas digan eso. Ahora, ¿cómo creen ustedes que me quedó el maquillaje? Es primera vez que hago un body paint así, como un poquito más trabajado, aun cuando se ve sencillo, tiene bastante detalles. Y cuéntenme qué otro personaje les gustaría que haga y que cuente la historia o qué otra cosa les gustaría que hable. Gracias por quedarse hasta el final. Besitos.